Bienvenidos a Tinta y Liderazgo, el podcast donde las historias se inspiran, las ideas se convierten en acción y los sueños literarios toman forma. Soy Samuel Acosta Hinoa, escritor y motivador dominicano, y este espacio fue creado para ti, lectores apasionados, escritores en crecimiento y soñadores que buscan abrirse camino en el mundo literario. Aquí conversaremos con profesionales y líderes en el ámbito literario, social, educativo, editorial, entre otros senderos, quienes compartirán herramientas reales para ayudarte a convertir tu voz en una fuerza transformadora. Porque escribir no es solo crear libros, es abrir caminos, tender puentes y construir futuro a través de las palabras. Hoy, junto a Luis Fernando López Noriega, escritor, docente, investigador de la memoria, librero y gestor cultural desde Montería, Colombia, exploraremos la librería como un espacio donde la literatura se transforma en encuentro, comunidad y resistencia cultural. Nos adentraremos en las librerías independientes como casas vivas de la palabra, lugares donde dialogan la memoria, la diversidad y las voces emergentes, y donde leer juntos se convierte en un acto de ciudadanía y pensamiento crítico. La librería como espacio vivo de palabra, memoria y diversidad. Un episodio para reconocer el poder de los espacios culturales que construyen comunidad desde los libros. Comenzamos. Hola, 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 mi gente bella. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tinta y Liderazgo Podcast. Hoy llegamos al episodio número 13 de nuestra primera temporada con un tema que nos invita a mirar la literatura desde un ángulo distinto, bello y mágico. La librería como espacio vivo de palabra, memoria y diversidad. Será un espacio para descubrir cómo los libros, la memoria, la comunidad pueden convivir bajo un mismo techo y cómo las palabras escritas pueden convertirse en motor cultural y social. Bueno, mi gente bella, en este episodio tenemos a un invitado de lujo, Luis Fernando López Noriega, que es nada más y nada menos que un escritor, docente y promotor cultural. Es profesor en lingüística, literatura, magíster en literatura hispanoamericana y actualmente doctorado en letras. Es profesor de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba, Colombia. Luis Fernando es miembro de la red de grupos de investigación de memoria y ganador del Premio Nacional de Narrativa de Memoria y Vida de 2014, otorgado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Además, es el fundador del Libro Tinto, una librería que está transformando la dinámica de cómo llegar a la gente y es un espacio que se ha convertido en un encuentro seguro y muy creativo. Bueno, bienvenido, maestro Luis, a Tinta y Liderazgo Podcast. Bienvenido. Hola Samuel, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí y también un saludo a todos los que nos oyen. Y bueno, estoy aquí dispuesto a las preguntas y tratar de responderlas lo mejor que pueda. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente se aprecia bastante. Me gustaría, antes de irme a la pregunta, que pudiera hablar un poquito sobre usted, para que así la audiencia conozca un poco más de este gran ser humano que está dentro de este espacio. Bueno, yo nací en la ciudad de Montería. Montería es la capital del departamento de Córdoba, queda en el Caribe colombiano, norte del país. Nací en el año 1975. Luego, bueno, hice estudios de lo que es primaria y secundaria, los hago acá, y luego viajo a Cartagena. Después de haber pasado por varias carreras en las que no me hallaba, decidí estudiar literatura, lingüística y literatura en la Universidad de Cartagena. Y ahí empezó mis estudios de pregrado, termino y luego me voy a la Argentina a estudiar una maestría en análisis del discurso
pero bueno, por las circunstancias económicas de la Argentina en ese momento, estaba en una crisis económica muy fuerte. Tuve que parar ahí los estudios y regresarme a Colombia y me fui a Bogotá. Inicié una maestría que se llama Literatura Hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuerpo. Ahí me gané una beca porque ellos antes otorgaban becas de estudio y estudié, hice la maestría ahí. Viví en Bogotá varios años y luego me regresé a la ciudad natal, a Montería, y empecé mi trabajo como profesor, primero catedrático, luego ya profesor tiempo completo en la Universidad de Córdoba, siempre con la mira de trabajar con la población de estudiantes con muchas falencias, muchas carencias y tratar de, a través de la literatura y a través de lo que enseño, dar un poco más, tratar de que los jóvenes puedan salir de ese círculo vicioso en los que se encuentran en sus barrios, en sus comunidades. El círculo vicioso consiste en que, bueno, la falta de lectura, pensamiento crítico, de formación en estas áreas de humanidades, los convierte en presa fácil para los diferentes grupos, a grupos armados, a grupos, en fin, de todo tipo. Y bueno, a medida de que ese trabajo se ha venido haciendo en la Universidad de Córdoba, en la licenciatura, español y literatura, muchos jóvenes, muchas generaciones, ya yo llevo 20 años en la Universidad de Córdoba y muchos jóvenes que me encuentro actualmente, pues me satisfacen mucho, me da mucha satisfacción porque me los encuentro, ya están muy bien ubicados, son personas de bien, tienen sus familias, tienen sus parejas, tienen sus cosas muy bien organizadas, planeadas, sus vidas, ya otra cosa distinta, ¿no? Entonces eso me da mucha alegría y ellos también siempre se refieren a mí, eso me da mucha satisfacción, que siempre se refieren a mí como el profesor, profe, ¿cómo está, profe? Siempre están pendientes de mí. Y bueno, yo también de ellos, con los que puedo hablar, que ya la mayoría, hay unos que se han ido del país y ya están de profesores en otro país, en Estados Unidos, en España, en Brasil, pero siempre mantenemos el contacto y ellos siempre se refieren a mí así, siempre me piden también referencias, profe, ayúdeme en esto, a pesar de que pues, ya yo les digo, pero si ya usted no es un estudiante mío, ya usted es un colega, yo cómo le voy a poder ayudar, yo no puedo ayudarle ya, pero siempre me dice, profe, ayúdeme, profe, y entonces siempre me toca, bueno, decirle, bueno, está bien. Usted siempre me ponen las mismas. Entonces siempre ando corriendo, ayudándolos, en fin. Y luego, bueno, pero siempre me quedaba algo por hacer. Y tenía esa idea, desde que estaba en pregrado, tenía la idea de una librería, de ser librero más bien, ser librero. El ser librero viene desde chico porque mi padre siempre tuvo muchísimos libros y era un lector muy aguzado. Mi mamá también, mi mamá era maestra y fue la que me enseñó a leer y a escribir. Bueno, fue así. Luego siempre entonces tenía la idea de ser librero y nunca había podido, hice la maestría, estaba metido en el doctorado cuando se me dio la oportunidad de fundar junto con mi pareja, mi esposa Lina, fundar la librería Libro Tinto. Y fue un salto, como siempre lo decimos, un salto al abismo. No sabíamos nada de una librería, de cómo se hacen todas las cosas y nos tocó aprender ahí con el tiempo. Y bueno, ya ahora ya tenemos más de 6 años en esto. Somos una librería independiente y estamos trabajando con diferentes comunidades, diferentes personas. Hacemos cuanto podemos, de cuanta cosa nos inventamos acá. Y siempre tenemos el libro en mano. Siempre tenemos un libro y siempre sabemos qué vamos a hacer con el libro. Siempre. El libro es inseparable para nosotros. Yo me voy a la universidad, me voy a una cita médica, voy a cine incluso y siempre nos llevamos un libro. Así no nos pongamos a leer, siempre nos llevamos un libro. Entonces siempre estamos hablando, mi esposa y yo.
de libros y de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Ahora estamos haciendo un taller CRT, que es un municipio que queda aquí cerca, con niños, niñas y niños, leyendo a un autor local, pero muy reconocido a nivel nacional e internacional. Y estamos leyendo literatura infantil. Entonces estamos muy emocionados con eso porque son chicos, chicas que nunca han tenido un libro en la mano. O sea, a pesar de que están estudiando en una escuela, el caso aquí es que las escuelas no tienen libros y si los tienen por allá apartados de la vida del joven, de la joven, del niño, de la niña, porque no tienen bibliotecas. La mayoría de las bibliotecas acá en los colegios están prácticamente destruidas o no existen, o las toman para como lugar para otra cosa, a poner computadores. Ahora como estamos en esta onda de la tecnología, meten los computadores ahí, pero no hay libros. Entonces nosotros estamos otra vez en esa lucha del libro, el libro, y estamos allá en CRT con, con este programa muy bonito. Y bueno, ahí vamos. Impresionante, impresionante. Impresionante. Y es súper chévere ver de que uno tiene esa opción y siempre está presente de volver a elegir. Nos habló un poco de que estuvo transitando varias áreas de estudio y que, bueno, aquí como que no me encuentro, no, bueno, en esta no me encuentro. Y en la parte de literatura castellana, o sea, ahí dijo, bueno, esto es lo mío. Y de ahí se enfocó y regresó a su tierra para fundar un proyecto, librería independiente llamada Libro Tinto. Y lo mejor de todo es que es conjunto a su compañera de vida la señora Lina. Y es súper también bonito ver cómo sus estudiantes, pendientemente de que están dentro del centro, se hayan graduado, siempre tienen como esa conexión, hey, profe, o sea, ven a usted como un pozo o no, o digamos en otras palabras, una fuente de inspiración, de sabiduría y de amor. Y por eso es que regresan. Cuando alguien regresa a uno es porque ve en uno grandeza. Y usted ve en ellos grandeza y se refleja. Y eso hace las cosas bien bonitas. Y qué bueno que nos comentó un poquito sobre esta iniciativa que está haciendo usted y su distinguida compañera de vida en CRT, y ahí sí, por supuesto, jóvenes necesitan de iniciativas como la que usted y su esposa han desarrollado para que de alguna forma puedan ver una vía distinta al camino fácil, digámoslo por esa parte, de que ellos vean una forma en cómo pueden encontrarse a sí mismos y pueden salir hacia adelante. Pues sí me gustaría hacerle, bueno, tengo varias preguntas, pero esta pregunta va más a la parte de Libro Tinto, que como lo ha mencionado, no solamente un espacio para comprar libros, o sea, es un centro que ha hecho eventos y actividades. Me encantaría que nos pudiera compartir qué actividades se desarrollan en ese bello centro y que nos hables un poquito más sobre cómo fue que surgió ese deseo de la librería. Habló, sí, pero sí me gustaría que nos comparta esos datos. Bueno, Libro Tinto surge porque nosotros, Lina y yo, teníamos siempre como pensábamos o sentíamos que en la ciudad nos faltaban espacios de orden cultural donde podamos encontrarnos. Siempre nos quejábamos de que no teníamos interlocutores. Estábamos leyendo, siempre íbamos a algunas librerías que existían, pero comprábamos el libro y ya nos lo llevábamos para la casa. Y después nos poníamos a hablar el libro, ella y yo discutíamos, dialogábamos, sí, pero pensábamos, bueno, es decir, no podemos quedarnos tú y yo aquí hablando solamente del libro y ya. Entonces, nuestra salida era irnos fuera de la ciudad, irnos a otras ciudades más grandes como Bogotá o Medellín para ver ese tipo de actividades culturales. Y siempre dijimos, bueno, si nosotros llegamos algún día a tener un centro así, un espacio así, haríamos esto o no haríamos aquello. Entonces, así fue como se nos dio la oportunidad y nos lanzamos al abismo, digo yo, porque no sabíamos nada de administración, de cómo administrar un centro así, un espacio así.
nada, no sabíamos de editoriales, qué manejo hay que darle al libro, el libro hay que darle un manejo muy distinto al que se le da a cualquier otro tipo de objeto que tú puedas comprar, en fin. Pero siempre pensamos, una vez que nos reunimos, un domingo nos reunimos, bueno, y Lina me pregunta, ¿qué es lo que quieres tú con Libro Tinto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo le dije, yo quiero que hagamos de Libro Tinto, hagamos los dos una plataforma cultural, que sea Libro Tinto, una plataforma cultural. Y en eso nos tardamos todo el 2019 tratando de darle el concepto de plataforma cultural. Estábamos en otro lugar mucho más grande y era pues mucho más espacioso, pero no teníamos libros. Todavía no conseguíamos hacer estos convenios con las editoriales para que nos manden libros. Al final lo conseguimos en el 2020 y en el 2020 nos cae la pandemia, nos tocó cerrar. Ahí entonces fue cuando nos llevamos, fue cuando empezaron a llegarnos las primeras cajas de libros de las editoriales que ya, bueno, confiaron en nosotros y nos dieron los libros en este convenio y nos tocó cerrar ese lugar. Entonces nos tocó llevarnos todas las cajas a la casa donde vivíamos, Santiago, nuestro hijo, Lina y yo. Y en pandemia empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos con estos libros? Es decir, ya tenemos lo que sabemos lo que vamos a hacer, pero no tenemos, o sea, ¿cómo hacemos ahora que estamos en pandemia? Y empezamos a hacerlo a través de Facebook, a través de Instagram, empezamos a crear esos espacios así, espacios de interlocución, club de lectura virtual, seguimos con el club de lectura, club de lectura para niños, para jóvenes, en fin, o sea, nos inventamos de cuánta cosa. Todo virtual porque estábamos en plena pandemia, no podíamos salir ni nada. Paralelo a eso, la gente empezó a vernos, a reconocernos y tal, y a pedirnos libros. El problema era salir de la casa a llevar los libros. Entonces me tocaba a mí burlar con el carro, salir y como clandestino burlar las diferentes estaciones que había de policía, porque la policía no nos dejaba en el 2020. Todo el mundo tenía que estar encerrado o salir en los días en que nos tocaba. Recuerdo yo con respecto de la identificación. Entonces era una cosa así muy surrealista. Me tocaba salir con los libros detrás y entonces esconderme de la policía. A veces me paraban y bueno, yo decía, "Bueno, lo que llevo son libros, o sea, yo no llevo más nada, no llevo droga, no llevo nada de esas, yo no estoy vendiendo nada de esas cosas. Entonces yo lo que vendo son libros. Y bueno, así la gente empezó a reconocernos en esta ciudad tan pequeña, pero la gente empezó a ver lo que hacíamos virtual. Y luego decidimos pasarnos para acá, que es la casa de mis padres, era la casa de mis padres, y yo hablé con mi padre, en ese momento estaba vivo, y le dije, padre, cédeme este pedacito, este garaje, pues, que está aquí. Y él me dijo, bueno, sí, dale, métanse ahí. Y nos metimos acá y todo lo rehicimos porque toda la madera es también reciclada, todo prácticamente. Y bueno, ya empezamos a tener más contacto con otras editoriales, con otra gente que nos empezó a ayudar, eso fue magnífico, de la Cámara Colombiana del Libro, ACLI, la Asociación Colombiana de Libreros, que nos empezaron a orientar, a asesorar, también con editores jóvenes, están en Bogotá, nos empezaron a ayudar y tal, mira, es por acá el cuento y tal, y entonces empezamos a hacer todo el proceso de convertirnos en librería como tal, o sea, ser librero, es decir, lo que siempre queríamos hacer. Siempre quería ser librero. Y Lina, como siempre, que Lina es el motor de todo esto es Lina. Yo no, yo simplemente digo, yo soy un trabajador más aquí. Lina es la que dice, hagamos esto, vamos a mover esto así, así, así. Mira, las editoriales son así, tal, tal. Y entonces Lina se metió de lleno, dejó sus otros trabajos y se dedicó tiempo completo. Entonces, así fue como surge. Entonces, seguimos con las actividades culturales, con el club de lectura. Hicimos club de lectura para niños, nos hemos inventado de cuánta cosa. En plena pandemia hicimos varios clubes de lectura con habitantes de calle, porque nos pidieron también, miren, allí
los tenemos a todos reunidos los tenían reunidos en un colegio público, una escuela pública acá en la ciudad, y no sabían qué ponerles para que estuvieran haciendo algo. Ellos andaban por ahí en toda la zona del colegio, y entonces nosotros les dijimos, bueno, pero vamos allá y leemos, vamos a leerles, les llevamos libros y leemos con todos ellos. Y fue unas reuniones magníficas, vimos películas, hablamos de libros y nos encontramos con calidades humanas impresionantes, personas que están habitantes de calle que nunca quisieron eso en su vida, jamás, nunca quisieron eso, estar en la calle, pero las circunstancias de la vida los fueron llevando allá por diferentes razones. Y cuando empezamos a hablar con ellos nos dicen, "Pues yo leía, me acuerdo de tal libro y resulta que eran lectores impresionantes, que nos llevaban mucha ventaja y y es una cosa sorpresiva para nosotros. Después, también ya después de pandemia, nos invitaron a una institución médica que trabaja en investigación contra el cáncer en niños, y nos invitaron allá a hacer actividades con los niños. Fuimos, llevamos El Principito de Saint-Exupéry, Antoine Saint-Exupéry, el autor del Principito. Hicimos actividades con el Principito, con niñas, niños que están ahí internos en la clínica, en la institución médica. Muchos de ellos pues tienen cáncer terminal. Estuvimos hablando con ellos, riéndonos con ellos, pintando, escribiendo, leyendo. Entonces leímos El Principito, leímos Alicia en el País de las Maravillas con ellos. Y como digo antes, siempre con un libro, siempre con un libro. Siempre tenemos algo que hacer con el libro, siempre. Y hay un libro para todo, para todas las circunstancias hay un libro. Siempre ese es nuestro lema, ¿no? Para todas las circunstancias de la vida siempre vas a tener un libro. Y entonces, bueno, estas otras actividades, hemos hecho los clubes de lectura y ahora mismo son las clases de literatura que llega gente de diferentes profesiones, ingenieros, médicos, profesores también, jóvenes, y empezamos a hablar y yo les doy unas claves, no soy el profesor ahí ladrilludo, acartonado, no. Yo simplemente les doy unas claves, sí, unos conceptos claves para leer esa obra y lo demás es conversar y saber cómo actualizar la lectura. Bueno, esta lectura, ¿para qué te sirve en tu vida? ¿Cómo puedes ver esta lectura en tu vida hoy, en el aquí y el ahora? Eso es, básicamente. Y bueno, ahora estamos con niños, niñas y niños, como lo dije, en CRT, leyendo este gran autor que es Leopoldo Verdella, de la Espriella. Y él tiene unos títulos magníficos, unas obras muy maravillosas, que a nivel internacional los conocen, lo conocen mucho más a nivel nacional e internacional, pero en su propia tierra, en CRT, ya lo están olvidando. Es Leopoldo Verdella de la Espriella. Entonces, estamos leyendo Juan Sábalo, que es un tremendo libro, cuento muy bonito, muy hermoso. Las travesuras de Tío Conejo, que son historias que nos vienen nuestra herencia africana. Travesuras de Tío Conejo, de Tío Lobo, de Tío Zorro. En el Caribe, en general, eran historias que nos contaban nuestras abuelas. Yo me acuerdo que mi abuela me contaba esas historias para dormirme, para mantenerme, digamos, quieto por un momento, porque Tío Conejo es un personaje muy travieso, pero le pasan cosas por esas travesuras que hace. Entonces, estamos leyendo con niñas, niños, y eso, bueno, nos tiene muy, pero muy agradecidos también y muy contentos. Ha sido algo bien, bien especial y bonito escucharle, porque has compartido, o sea, las razones del inicio, cómo fue el proceso, la parte de reinventarse y de traer nuevas iniciativas para poder llegar a la gente, para poder continuar esa parte de llevar un libro a cada mano. Y es súper chévere porque nos habló acá de que tuvieron que aprender desde cero en la parte de administración, de la parte de cómo hacer un contacto con una editorial, y llegar a unos acuerdos, que claro, ahí vendría como lo del precio, cuánto será para ti, cuánto será para nosotros, ahí entre otras cosas. Nos habló que compartió, bueno, que inició todo esto
junto a Lina, bueno, en el 19, perdón, que en ese espacio ya ustedes ya teniendo todo ahí marchando bien, vino la pandemia, pim pum, que azotó todo el panorama pero indiscutiblemente ustedes hicieron posible que aunque ese local se cerró, fue el inicio de lo que ahora ustedes tienen y del libro tinto es chévere de que pudo tener ese converse con su padre, que en paz descanse, para que les prestara ese espacio, que ahora ese espacio no solamente es de ustedes, sino de la comunidad entera, que eso es algo bien bonito. Ustedes han también ahí de lo que ha compartido, de las actividades que tienen o que tuvieron durante la pandemia y que ayudaron a poder continuar con esa labor que iniciaron, tanto como lo que mencionó de los clubes de lectura para niños, adolescentes, no solamente desde la virtualidad, o sea, ahí nos mencionó de la travesía diaria que se vivía para usted llevar los libros a cada persona. Eso yo me imaginaba y yo viendo la cara de usted que seguro tenía, ay, mío, yo no tengo nada de La locura. esto. La locura, total. Además me encantaba porque me tocaba tomar caminos por fuera de la ciudad para ir burlando las diferentes, a la policía y tal, y varias veces me pararon. Y yo dije, bueno, ya aquí se acabó todo, me quitaron el carro. Pero entonces, ¿qué va? Los mismos policías cuando nos veían con libros nos decían, pero ¿y ustedes qué? O sea, no, yo voy a llevar estos libros aquí, aquí a 2 cuadras. Y ya, y bueno, pase. O sea, ya no nos decían más nada, pero sí, fue una experiencia. Además, también muy excitante eso de salir con libros y repartir libros. Maravilloso. No, y algo que Novelesco. novelesco total. Y no solamente de que hace actividades presenciales y también virtuales, pero me pareció muy interesante y muy bonito de que ustedes han estado trabajando con comunidades, tanto mencionó de habitantes de la calle como también con niños que están luchando contra el cáncer. Y fue algo chévere que mencionó de los habitantes de la calle encontró algo interesante de que ellos han sido lectores y reconocen algunos de los libros y profundizan en ciertos temas. Y eso es impresionante. Y mire, me gustaría que nos compartiera, bueno, ya conocemos que la era del Internet ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, claro está, pero sí conocemos de que esa plataforma en donde tenemos acceso al mundo, digámoslo por así decirlo, han abierto las posibilidades para estas grandes compañías crecer, tales como eBay, Amazon, entre otras. Sé que eso ha facilitado, claro está, si vamos a hablar desde un aspecto del consumidor, evita de uno ir a un lugar y hacer la compra en línea desde su celular y todo le llega directamente a su puerta. Perfecto, ¿cierto? Pero de alguna forma eso afecta a la economía local y especialmente de las librerías o tiendas y demás. ¿Cuáles retos enfrentan hoy las librerías independientes? Cierto, sabemos ya que no solamente estos gigantes, sino cuáles más. Y me gustaría que nos compartiera un poquito más sobre qué iniciativas o actividades, además de la que me mencionó, ustedes hacen para mantener el centro abierto. Bueno, nosotros tenemos unos grandes retos. El reto, por ejemplo, el reto es precisamente luchar contra, yo no digo que en contra, estas plataformas que venden en línea, en donde tú compras el libro, lo puedes comprar desde un celular, te llega hasta tu casa. Pero porque yo siempre digo, nosotros siempre hemos dicho que está bien, tú puedes comprarlo y es algo que no se puede prohibir ni nada de eso. Tienes derecho a comprarlo, pero hay algo que no te va a dar eso, que es la compra de no solamente comprar el libro, sino también conversarlo,
el hecho de que pueda ser orientado por un librero. El librero no es solamente el comerciante de libros, el librero es un orientador, así le digo a mis estudiantes. Ser librero no es simplemente comerciante de libros. Ser librero es un orientador de lecturas, promotor de lecturas y de lecturas del mundo. Entonces, eso no te lo va a dar una plataforma, porque Amazon, pues, sí, puede vender muchísimos millones de libros que llegan a tu casa, que sí, tú lo puedes pedir, pero ¿dónde está esa comunicación? ¿Dónde está esa orientación? Acá no, nos llegan lectores, por ejemplo, que se aburrieron de Amazon, porque todo lo compraban por ahí y llegan, tengo un bloqueo lector y ya no quiero comprar más en Amazon porque ya estoy bloqueado. Es decir, no sé para dónde agarrar. Y claro, como no saben para dónde agarrar en cuanto a lectura porque no tienen cómo digerir todas las lecturas que han hecho de los libros que han comprado a través de Amazon, porque Amazon no ofrece eso. Entonces nos llegan acá y tengo un bloqueo lector, y quiero que me oriente, entonces empezamos a orientarlo, a orientar a esa persona para que salga de ese bloqueo lector poco a poco y se convierta, bueno, ya en un lector. Ese tipo de lectores nos termina agradeciendo, no solamente de haberlo sacado del bloqueo lector, sino de devolverlo al libro físico, al libro ya que él puede palpar, a los diferentes formatos de libros, porque hay libros ilustrados, hay cómic, hay libro álbum, hay de cuánta forma de libro hay. Y nosotros las tenemos y las promocionamos. Entonces, siempre estamos actualizándonos con eso. Ese en cuanto a, entonces, esa es una de las cosas, de los retos que siempre hemos tenido. Y el otro reto es el valor del libro. Resulta que el libro siempre cada vez más es más alto el precio del libro. En Colombia no hay un precio único. Es decir, en Europa, como en Europa hay un precio único. En Francia, por ejemplo, hay una ley que te dice, no, las editoriales van a vender este libro a este precio y todas las editoriales lo venden a este precio. Y las librerías también. Entonces ya uno sabe qué porcentaje le toca a la librería, qué porcentaje le toca a la a la editorial. En Colombia no pasa así, no hay precio único. Y ahora, bueno, ya se está discutiendo una ley que trata de implementar este concepto de precio único para Colombia, precio único del libro. Bueno, pero ese es un reto ahí que estamos pendientes en las diferentes asociaciones de libros, los libreros, y estamos discutiendo eso y bueno, tratando de sacar eso adelante. Y en cuanto a lo que nos dices, se me había olvidado de que también hicimos una de nuestras líneas de trabajo, porque nosotros nos organizamos en forma de líneas de trabajo. Entonces tenemos una línea que es la de territorio y memoria, y ahí hacemos nuestro catálogo de libros, de editoriales y de actividades. Tenemos otra línea que es la línea de, por ejemplo, estudios de género. Entonces ahí trabajamos, hacemos nuestro catálogo y trabajamos varias obras. En el año 2021 trabajamos junto con el Ministerio de Cultura, nos ganamos un estímulo para trabajar con la comunidad LGBTIQ+, acá en la ciudad de Montería. Y trabajamos varias obras, entre ellas Pedro Lemebel, que es un chileno de la comunidad LGBTIQ+, en Chile. Trabajamos también a Toni Morrison, trabajamos a diferentes autores y también trabajamos a un autor, una joven, hoy día es mujer trans, en aquel momento no estaba haciendo simplemente la transición, era Fran, le llamábamos Fran en ese momento y trabajamos con la comunidad LGBTIQ más acá en la ciudad, que es también una problemática, la exclusión, la discriminación, acá es muy fuerte y además ese tipo de discriminación o de exclusión se da de manera violenta. Entonces nosotros empezamos a trabajar con esta comunidad. Hay muchas mujeres trans desaparecidas y esto parece ser un problema a nivel nacional también. Pero en la ciudad de Montería entonces empezamos a trabajar con esta joven mujer, hoy día es mujer trans, se llama Flor, y en aquel momento trabajamos con ella. Además es poeta, es una poeta reconocida en Europa, hoy día es reconocida a nivel nacional, menos acá. Acá no, todavía no. Incluso estudió, te voy a contar algo, Samuel. Ella estudia español y literatura. Yo pude haber sido su profesor, pero en ese momento no fui su profesor porque yo estaba en la Argentina. Fue
a Chile a estudiar, hacer una pasantía, y tuvo que irse de la ciudad de Montería porque no encontraba trabajo en aquel momento. Nosotros la invitamos a que estuviera en este programa, trabajamos con la comunidad LGBTQ más en aquel momento, en 2021, con el estímulo del Ministerio de Cultura y trabajamos con ella. Y ella nos mostró un mundo, el mundo de la comunidad LGBTQ más. Y trabajamos con ella y hoy día, bueno, ella pudo salir de la ciudad, se fue a Cali a estudiar la maestría y hoy día es una poeta reconocida a nivel internacional. Ha estado en Alemania, ha estado en Francia con su poesía. Ganó un premio nacional de poesía con un libro de poemas que se llama Bramidos de Agua Dulce. Yo siempre trato en mis clases, ya en la Universidad de Córdoba, trato de hablar de ella, de Flor, y de otros, de otras también de la comunidad LGBTQ más que están también trabajando muy fuerte para ser reconocidas, para que sus derechos se reconozcan y que también están haciendo arte, están expresándose de diferentes maneras. Pero es duro, muy duro acá. Entonces, bueno, esas cosas son las que hemos venido haciendo, ¿no? Estoy sin palabras, maestro. Ustedes van más allá del centro que tienen, van más allá, tocan diversas comunidades, ven la grandeza que habita dentro de los corazones de cada persona. Y eso bastante es admirable. Me quito eso, bueno, no tengo uno puesto, pero imagínense que me lo quité. Impresionante. Antes de hablar sobre esa parte, sí me gustaría regresar un poco a la parte de los diversos retos que no compartió. Y fue chévere cuando mencionó de que a su espacio han llegado personas que han tenido un bloqueo de lector. Esta es la primera vez que escucho la palabra y mire, le voy hacia adelante, la estaré utilizando, bloqueo de lector. Impresionante. Y que usted como amante tanto de escritura como lectura y también es docente, gestor cultural, entre otras grandes cosas más, desde un espacio de amor le ha colaborado a ellos en ese proceso de encontrar el género o el libro ideal. Que me lo mencionó ese toque no lo tiene Amazon. La parte humana no la tiene. Y esa parte de librero, me imagino que también sería un poquito también complicadito al principio, porque sí, como mencionó, viene siendo el guía hacia la adquisición de ese libro, ¿cierto? Pero conlleva, claro está, como ciertos retos de que uno debe tener conocimiento de los géneros, de los libros, del contenido del mismo, y eso sea muchísimas cosillas, pero sí me parece muy interesante de que usted sean, bueno, los libreros sean unos guías y que eso la tecnología aún no lo ha podido tocar. Y también es bueno de que están teniendo esos diálogos en Colombia para que haya un precio único en donde ya no suba, no siga subiendo, sino que se quede estándar y que tanto se beneficien ambas partes, tanto la librería como también la editorial. En cuando habla de la parte de las comunidades, desde que lo conocí hace varios años atrás, me ha impresionado bastante. Y en aquel momento es como que, vamos a decir, una cosa uno conocer una persona en un día en específico porque fue en ese encuentro en la Universidad de Córdoba, pero después de ahí, o sea, nuestra relación de amistad ha seguido creciendo y para mí usted es uno de los referentes. Usted ya sabe de un proyecto que yo estuve liderando. Usted fue una de las personas que anima y mi gente bonita. Lo que él está diciendo de que él sigue ayudando independientemente de donde se encuentre en la persona es cierto, porque yo lo he vivido. Él me ha ayudado en procesos míos. Y cuando hablas sobre la comunidad LGBTQ+, bueno, ya la audiencia sabe que yo formo parte de esa comunidad tan bonita y nosotros de igual forma como cualquier otro sentimos, pensamos, somos seres que tenemos deseos de superarnos, de hacer el bien y si sea a través de el crear arte de una forma de expresión que todos nosotros tenemos derecho también a estar a ocupar todos los espacios para también traer diálogos que son muy necesarios para mejorar la comunidad. Vamos a decir, difícil, sí, de que tanto en nuestros países todavía se sigue el odio aquí mismo
está todavía muy latente, es una lucha diaria, pero independientemente de esas circunstancias que pasan a nuestro alrededor, nosotros a través de lo que hacemos, estamos haciendo la diferencia, mostrando un rostro distinto, que no es la realidad que ellos quieren que nosotros la vivamos. Muchísimas gracias por eso, maestro. Y pues sí, me gustaría hacer una pregunta. En la parte para usted elegir un libro que tendrá dentro de su espacio, ¿qué criterio usa para seleccionarlo? Bueno, nosotros tenemos, como ya lo mencioné, varias líneas de trabajo en donde ahí hacemos catálogo. Entonces tenemos una línea de territorio y memoria y ahí, bueno, tenemos tanto editoriales independientes como editoriales, grandes editoriales. Hay otra línea que es la línea de estudios de género de la que ya hablé y ahí conformamos también otro catálogo. Tenemos una línea que es la de realidad colombiana, entonces ahí hacemos nuestro catálogo y hacemos actividades diferentes. Para nosotros, por ejemplo, orientar respecto de un libro, por ejemplo, llega una persona con un bloqueo lector y entonces nos dice, nos ha tocado así, llegan abogados, porque los abogados leen mucho, pero leen mucho sobre leyes, artículos, decretos, ¿sí? Este tipo de lectura es bastante técnica, por decirlo así. Entonces llegan muy cansados de ese tipo de lectura y quieren leer otra cosa. Entonces nosotros, bueno, tomamos las recomendaciones de él o digamos los requerimientos de él y las necesidades de ella también o de él y empezamos a orientarlo. Bueno, mira, ¿qué tal si te lees este libro que es corto? Hay una editorial, hay varias, muchísimas editoriales, pero hay una editorial en particular que trabaja el libro ilustrado. Entonces, el ver imágenes con colores, la persona se va despejando, ¿no? Además, son novelas, por ejemplo, es literatura o es poesía, digamos, una lectura que lo va sacando de ese bloqueo lector poco a poco. Hay otros que sí son lectores ya más, mucho más abusados, más, avesados, que nos llevan años luz a nosotros de ventaja. Sí, y a quienes no les decimos nada, sino que ellos llegan, empiezan a ver la librería, siempre nos reconocen. Hemos tenido acá gente que ha llegado de España, por ejemplo, y nos dicen, tu librería o la librería de ustedes está muy bien, tiene muy buen catálogo. Han llegado gente de Estados Unidos, ha llegado gente, sí, de todas partes prácticamente, y nos dicen, la librería está bien, o sea, entonces la gente a veces se abruma porque ven tantos libros y como que les da miedo. Entonces, bueno, nosotros empezamos a decirle, no, mira, empieza por este libro, es más suave, es un libro ilustrado, una novela muy divertida, y luego vas avanzando. Entonces llegan, se van con ese libro, regresan, mira, me gustó, quiero seguir leyendo, ¿qué me recomiendas? Entonces, bueno, ahora ya pasamos a otra cosa, ¿no? Ya dejamos este libro ilustrado, ahora vamos a pasar al siguiente nivel, este libro. Y nos dicen, uy, sí, me encantó, y ya estoy en un nivel. Y así tenemos muchísimos ejemplos de gente que tiene nivel de doctorado, por ejemplo, en derecho, nivel de doctorado, maestría, ingeniería, pero que se les presenta este bloqueo lector y bueno, los hemos ayudado ahí. Y eso es básicamente lo que hacemos, pero todo es con este tipo de orientaciones que tanto Lina como yo hacemos, ¿no? Y en el club de lectura, por ejemplo, ya tenemos ya 6 años, vamos para los 7 años, y ya hay gente que ya, no, ya hay gente que ya incluso ya nos sobrepasó. Ya, nosotros les dijimos este año, bueno, ya, o sea, ya se acabaron las orientaciones de parte de nosotros, ahora ustedes lideren, porque ya, además, ya ustedes nos pasaron, ¿sí? Entonces, ahora mismo, claro, ahora mismo estamos en la figura del curador invitado. El curador invitado es un miembro del club de lectura que él mismo propone el libro y propone cómo se va a dirigir el club de lectura de ese libro. Y entonces, y yo no di, Lina ni yo decimos ni una palabra. Ellos lo dirigen, ellos mismos lo orientan, Me gusta. formulan las preguntas. Nosotros sí ayudamos diciéndole, mira, ¿por qué no abordas el libro así? Porque de repente haz una pregunta para romper el hielo, una actividad, porque a veces hay una actividad que se hace para romper el hielo,
para que la gente se conozca. Una actividad muy fácil y ese tipo de cosas. Pero el curador invitado es el que dirige el club de lectura. Entonces ya. Y está súper chévere eso. Y que ustedes no solamente, ustedes están creando líderes, o sea, son ustedes líderes y están creando otros líderes para que sigan multiplicando los espacios y el alcance para que siga esta cadena. Y eso es bien bonito. Y nos hemos dado cuenta de que desde el trabajo que empezamos a hacer, ya han surgido otras librerías. Antes éramos nosotros solamente y ahora ya surgieron otras librerías. Entonces ya tenemos dos, tres, ya somos tres más o menos librerías en la ciudad. Cada quien hace su trabajo, pero se ve que de una u otra forma siempre están mirando a Libro Tinto como, mira, ellos están haciendo esto, vamos a hacer nosotros algo que es no igual, pero sí que sea, que dé como esas orientaciones también. Entonces, a nosotros no nos molesta, incluso siempre decimos, mientras más centros o espacios como este se crean en la ciudad, se funden en la ciudad, mucho mejor, porque el habitante de la ciudad de Montería va a dejar de ver los fines de semana, por ejemplo, para simplemente alcoholizarse y va a empezar a asistir a este tipo de actividades. Las señoras van a encontrar por fin un espacio donde pueden ir y pueden hablar de sus cosas con un libro en la mano. Jóvenes van a dejar de estar por ahí sin hacer nada, y a expensas o expuestos a cualquier cosa que puedan ofrecerle en la calle. Y va a ir a una librería y va a coger un libro y se lo va a llevar para su casa y se va a quedar un fin de semana en su casa leyendo y luego va a regresar a la librería y va a entablar una conversación con ese librero y va a hablar con ese librero y por ahí ya ganamos, por ahí ganamos. Entonces ya, así es como estamos haciendo y como estamos, digamos, aportando nosotros para ver si salimos adelante. Sabias palabras de una persona que admiro bastante y de que vienen desde el corazón. Son palabras honestas y ha sido para mí un gran honor haber hecho este espacio porque me ayuda a mí y me motiva también para seguir hacia adelante, para no tirar la toalla y también para conocer a personas tan grandes y personas que desde el amor están haciendo incidencia en sus territorios. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Para mí significa el mundo. Y también quiero decirles a todas las personas que nos están viendo, escuchando, invitarles de que si algo que es tan bello, bueno, aquí se compartieron muchísimas cosas, ¿cierto? Muchas cosas importantes. Este episodio no es solamente para escucharlo una vez, sino varias veces, porque hay muchas enseñanzas y muchas cosas bonitas que usted compartió. Y pues sí, mi gente bonita, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Ha inspirado y te ha conectado al mundo de la literatura y las artes. Te invitamos a que compartas con otras personas que, como tú, sueñan crear, contar y transformar realidades a través del arte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita y en nuestras redes sociales y por supuesto YouTube para que juntos sigamos construyendo puentes y tejiendo lazos solidarios entre comunidades y países, porque la palabra y el arte nos une y tu voz también forma parte de la historia. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Convierte la inspiración en acción. Suscríbete y comparte. Tinta y Liderazgo continúa contigo.